¿Cómo andan todos? Bien. Es desde el cuarto con la mano que ves en la cuna. Este es el segundo capítulo del Oncast. Diversión pura, papu. Y bueno, ahora sí, como en el capítulo pasado, vamos a ir empezando. No sé si usted quiera decirnos, Luigi, qué hizo en la semana. En la semana estuve jugando y transmitiendo Dino Crisis del juego del Play 1. Y es la primera vez que jugaba ese juego y la neta sí está entretenido. No es el mismo, no tiene lo mismo que Resident Evil, el Horror Survivor, pero sí está entretenido. Los puzzles están bien mamalones. Por si estás escuchando, Capcom, revive la franquicia. ¡Por favor! PlayStation 5 y el Xbox Series X. Es lo que estuve haciendo en la semana. Nice. ¿Tú, Chaco, qué hiciste en la semana? Escuchar un montón de música, buscar nueva música, porque la neta ahorita ya estoy aburrido de lo que escucho. Y descubrir a Poppy. ¿El del papel del baño? No, la Poppy que canta. No la Poppy que... del papel. Ok. Sí, no. Ok. Pues yo realmente no hice nada otra vez. Me la pasé trabajando y pues puro pinche Street Fighter. Estoy bien atorado en bronce, güey. Ni siquiera he avanzado nada, güey. Intento subir y no sé, gano 3 y luego me ponen contra los del rango que sigue y me bajan otra vez de rango y luego otra vez subo de rango y luego me ponen contra los del rango que sigue y bajo. Ahí te vas a quedar. Estoy bien atorado y ahí yo creo que ahí me voy a quedar un rato en lo que entiendo y veo qué es lo que estoy haciendo mal, porque seguramente estoy haciendo algo muy mal, güey. Y pues ya, eso es todo lo que he estado haciendo en la semana. Sufrir prácticamente. Sí, prácticamente todo masoquista yo en la semana, güey. Bueno, por algo se tiene que sufrir. Sí, pues sí. Hadouken. Y pues bueno, yo creo que vamos pasando a las noticias de la semana. No sé si tú quieras empezar, Luigi. ¿Qué fue lo que pasó en la semana? Pues a mí me gustaría decir que se nos viene un Pokémon Snap para Nintendo Switch. ¡Eh! Al fin. Todos amamos Pokémon Snap, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí lo amamos? Y se ve muy bien. Ya no se ven en 64. Pues ya. Pues oye, ¿qué querías? Que lo hicieran retro. Ya el Pikachu no se ve Deforme. ajá, tan deforme. El Snorlax no es cuadrado. Las fotos son en alta definición. Sí, ya son 4K, papu. El poder. 4K, sí, claro. Güey. Nintendo. Shigeru Miyamoto se está Bueno, riendo de ti, güey. Pero sí se ve que están como en Full HD, ¿no? ¿No? Sí. No, o sea, se ve, la verdad es que en el video se veía que estaban como muy bonitos los modelos, muy bonitos los ambientes, los efectos también muy bonitos. Con todo el poder de la modernidad, güey, del Switch. Yeah, claro que sí. Y con todos los 700... No, ¿cuántos son ya, güey? ¿Eran 720 de la generación? 800 y cacho. Ya, son un chingo, ya le cuelga. Yo siento que le van a poner unos 300 Pokémon. Así como todos. Hasta que explote. Hasta que explote la consola. Aquí? Sí le caben más. Perfecto, ahí queda. Ahí quedó. Muy bien. Y tú, Chacmo, ¿de qué quieres hablar? ¿De algo que haya pasado en la semana? ¿Una noticia? ¿Algo que te haya interesado? La resurrección de Skate. El juego que jugué media hora en realidad. Nunca fui muy adepto de ese juego. Yo siempre fui más de Tony Hawk. Oh, Tony Hawk. Te extrañamos. Ya vuelve. Esperemos Esperemos que vuelva. De hecho, yo recuerdo que intenté agarrar ese juego y requería habilidad de verdad. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me voy a matar intentando sacar los trucos aquí
Si puedo salir a la calle e intentar resacarlos con la misma inversión de tiempo en mi patineta de verdad. Que le den, esto no es Tony Hawk. Bueno, para gente como yo que tiene miedo a romperse un hueso, era divertido, así como de, oh, mira, esto es como la física nuclear de los juegos de skate. Era skate. ¿Entiendes por qué se llama skate? Sí, claro. No es que esté mencionando la palabra skate mucho. Skate. Skates. Saludos a los skates. A los skaters. A los skaters. Ay. Muy bien. Haciendo olis. De perdido, olis. Y de hecho eso lo anunciaron, a ver, bueno, nos adelantamos, eso lo anunciaron lo de Luigi lo anunciaron en el Pokémon Direct. Ajá. Con un montón de pequeñas noticias aledañas. Ya bajé la app del cepillo de dientes. Pikachu cepillo de dientes. Pikachu, que salen los 4 iniciales, puedes escoger. Pokémon cepillo de dientes. Actualizaciones para Pokémon Go. Y un tráiler de las actualizaciones de Pokémon Espada y escudo. Espada y escudo. Que todos ya están jugando. Que ya están jugando porque ya salió la primera de 2, ¿verdad? No, ok. Entonces, pues ya eso fue todo. Y lo de Skate salió del lado del EA No, ¿cómo se llamaba esa? El evento de EA. El evento de EA. El evento de EA. Para anunciar FIFA, brillitos nuevos y skins nuevos. Y juego de Star Wars. ¿Qué más? ¿Qué más anunció EA? Y Apex para todas las plataformas. Qué divertido. Qué buen momento para momento. tener un Switch. Al fin vale la pena tener un Switch. Gracias. Los odio de verdad. Por si no saben, estos vatos me segregaron cuando salió Apex. Me lo echaban en cara. Conéctate a jugar Apex. ¿Saben qué? Váyanse al diablo. Lo peor es que es crossplay. Sí, pudimos haber jugado, güey. Sí, ahorita podríamos estar jugando Apex. Bueno, en unos meses. Bueno, Muy pues bien. ya fue. Muy bien. Y un nuevo Crash. Un nuevo Toda la nostalgia Crash. para los amantes de Crash. para los amantes de Crash hay un nuevo Crash. Vamos a ver qué tal está. La verdad es que Crash terminó en Crash 3. No recuerdo. Recuerdo que había salido uno para el Xbox original. Y lo jugué y no me pareció tan genial como Crash 3. Tan Crash. Creo que a nadie, la verdad. Entonces, vamos a ver qué tal le va con un nuevo juego. Y esperemos lo mejor. Digo, que mejor que sea el Crash 4 que todos queremos. Pues ya hicieron el remake, tal vez eso les ayude. Si es el mismo equipo, puede que les ayude a retomar un poco de esto era Crash, ¿no? Así que esto era Crash. Hablando de Naughty Dog Creation, se acaba de salir el Last of Us. Last of Us. Yo ni sabía. el 2. Entonces, O sea, Twitter está en pánico porque todo el mundo está tratando de evadir spoilers. Yo ni sabía. Bueno, en realidad están tratando de evadirlos desde las filtraciones. que se filtró Como la que cinemática de La todo el historia juego, ¿no? completa y todo, y todos. Y es que de hecho yo ni siquiera he terminado el primero. No porque no me guste, sino porque luego así pasa, ¿no? Tienes un juego y lo juegas y dices, este juego está chido. Luego lo juego. Sí. Y ahí Sí. está empolvado. Sí, a mí me pasó lo mismo con el original, pero aparte me mareaba y era muy triste, ¿sabes? Mareo por emoción. Qué triste, una Dramamine y Y a dormir, esas madres me duermen. Un día tratando de jugar el Hellblade, dije, no mames, esta madre me está mareando, me voy a tomar una Dramamine. Y estaba jugando 20 minutos y me empecé a quedar jetón. Y fue así como de, no, pues no sé, sabe, me dio mucho sueño, me dormí toda la tarde bien, a gusto como un bebé. Hasta que investigué los efectos secundarios y, somnolencia. somnolencia. Como yo, causar somnolencia. Gracias. No. Mi maldición. Ay. Sí, a mí también me pasa con Metal Gear, sobre todo el Fox Engine. Así que Con tus brillitos. no, con el blur que tiene la cámara, es como de... Pasó mucho en los juegos de guerra. Pero de hecho nada más me pasa a mí en Metal Gear.
En Metal Gear. De todos los juegos que he jugado esta generación, en Metal Gear y en Doom, son los únicos juegos que me marea el blur. Bueno, y con Wolfenstein, pero pues, básicamente. Pero Doom está hecho para marear. Siempre, si Doom no te marea es porque eres un ser humano evolucionado. Eres un mutante de otra dimensión. Sí, yo diría que sí. Porque desde el de PC, el original, recuerdo a mis primos jugándolo y yo entraba y veía y, ¡ay, Dios! Voy a morir. No, pues así el asunto con las noticias de la semana, así el asunto así de triste. Qué triste. La situación de los mareos. Entonces, pues no sé si quieran que nos movamos al tema principal. Claro que sí. Eso es un efecto de sonido, no hice repeticiones. Porque sí tenemos presupuesto. A ver, pues entonces. ¡Presupuesto! ¡Presupuesto! Algún día vamos a tener una maquinita como la de Skinner. ¡Tiririririrí! ¡A la carga! ¡Qué rayos! Bueno. Pues sí, el tema de la semana. Escogimos qué consolas nos han marcado a cada uno. De manera metafórica. De manera si te cayó metafórica. Encima una consola en un pie y te dejó una cicatriz. Esos no valen. Eso no, es una marca, pero te dejó una pero marca. Pero es una marca en ti como persona, güey. No, entonces deja descarto el Xbox One. Xbox One. Xbox One, no, lo siento, Xbox One, no. Pensé que era físicamente. No, metafóricamente hablando. Entonces, no sé si tú quieras empezar, Luis. ¿Qué consola te ha marcado a ti? ¿Qué consola me ha marcado? ¿Y por qué? Inserte canción de nostalgia. No es acelerador. Así como un Ratatouille. Estaría bueno un fondo de PlayStation. Chispitas. Y que no arrancara. Entonces vas a hablar del PlayStation. Del PlayStation, exactamente. El PlayStation 1 fue el que me marcó. Ya que fue una consola en la que yo llegaba de estudiar. Y terminaba de hacer mis tareas a veces. Y olvidabas todo con él. Sí. O sea, miren, hoy aprendí cálculos cuánticos. Driver. Diablos. Sí, básicamente. Entonces, esa consola a mí me marcó mucho, ya que fue la primera consola que tuve, mía, propia, porque sí he jugado otras consolas, pero eran de amigos, primos o familiares, pero ya mía propia fue una PlayStation 1, cosa que para mí fue, la onda, que obviamente fue pirateada. ¿Era la grande o la One? No, era la One, la delgadita, la Slim. El PlayStation 1 es Slim. No, entonces yo nunca supe por qué. Pues de hecho ya ves que salió también una versión del PlayStation 1 con pantallita. Es que la llevabas por... Era cuando decías, es que mis jefes no me dejan ver o jugar mi consola favorita, entonces te la llevas a tu cuarto y... ¿Tú tuviste esa o no? Pero sin pantalla. Tuve esa, pero sin la pantalla. Ajá. Ahorita que mencionas eso de la pantalla, recuerdo que era de ley en los tianguis ver esa consola. Sus PlayStation 1 a la venta con la pantallita sí. Y en reproducción ahí jugando a veces así. Te lo calo. Aquí, cultura súper mexicana, güey. El PlayStation 1 era la consola pirata. Pirateada. Será la consola pirata por excelencia en el futuro, güey. Y fue la consola más pirateada, güey. Sí, fue lo que le dio el éxito aquí en México. La piratería. Sí, de hecho, para mí era muy raro conocer a alguien que tuviera una Play 1 que fuera original. O sea, que no te leyera discos pirata, que te leyera... Yo me acuerdo de los discos originales que por debajo tenían negro. Eran negros. Yo decía, Dios, es un disco de carbón. Carbón. Sí, a mí se me hacía raro. Dije, pero pues si los CDs son brillositos, espejos, porque este es negro. ¿Qué ocultos tendrá? ¿Qué secretos tendrá ahí, no? No sé si eso sea cierto, pero se decía que eran antirrayones, que te llevaran mal. Que no se rayaban con estornudar. Súper rayadísimos.
Eso también es algo que tenía mucho en PlayStation. Digo, al menos para mí, que digo, somos casi de la edad Luis y yo, güey. Y yo también tuve en PlayStation. Había un montón de mitos y rumores, güey, acerca de PlayStation y sus juegos originales. O sea, de plano nunca vieron uno. O sea, sí, yo... sí, a mí sí me tocó. No, y de hecho, cuando yo tenía la consola, por ley siempre venía con un demo. Ahí jugaba yo los demos y esos demos eran originales. Y ahí es donde veías el disco por primera vez original y decías, es negro. Yo nunca tuve ni un demo original. En el Play, yo nunca he tenido un juego original de PlayStation. Alerta de piratería. Sony, escucha. Sí, yo nunca he tenido un disco original de PlayStation 1. Digo, parte de la cultura, intento ya no comprar pirata, por lo general no compro pirata, pero... La niñez era diferente. Y es que aparte no depende de ti, dependía completamente de tus papás. Sí. Y pues de repente voltearon a ver el disco que costaba 200, 300 pesos usado. El cartucho del 64 a un disco de Play 1. No, el 64 era un lujo. Sí, entonces por eso es que yo tuve una Play 1. Dado que yo, sinceramente yo quería una 64. Pero en ese tiempo mis jefes no tenían para un cartucho de 64 a un disco de Play 1 que costaba 30 pesos antes. Los caros. Los caros. ¿Qué? Porque había juegos de hasta 15 pesos, ¿no? Que no traían, era tal cual el disco, sin ninguna serigrafía, nada, nomás tenía ahí Lilo y Stitch. Barbie. Nomás tenía ahí como Lilo y Stitch. Ajá. ¿Y si será Lilo y Stitch? Oye, ¿sí es cierto? ¿Cómo venían los juegos? O sea, venían así, como tú dices, porque había unos que venían así hasta serigrafiados. Esos eran los de 30 baros. El River y todo eso. Perdónanos, Sony, por hablar de piratería. La maldita sea. Bueno, pues así era, güey. Otra cosa que también me marcó la consola PlayStation 1 es que fue la única consola que yo conocí que tenías, bueno, a excepción del 360, pero fue la primera consola que yo conocí que tenías que poner un disco y que terminabas el disco 1 y tenías que poner el disco 2. Me pasó mucho a mí con Driver 2. Terminabas o ibas como a la mitad del juego y era así como de repente una pantalla, pum, inserta el disco 2. Y lo malo aquí de la piratería era que te comprabas el Driver con un solo disco y decías, ¿y ahora? Se acabó el juego. ¿Qué sigue? Yo me acuerdo mucho del Driver y me acuerdo mucho del disco 2, pero yo me acuerdo que el disco 2 era La Habana. ¡Ey! Y yo recuerdo que si ponías el disco 2, corría. Digo, mi mente puede estar fallando totalmente, pero me acuerdo que si ponías el disco 2, corría y empezabas en La Habana. Y podías ir por el Mini Cooper y por todo ese pedo. Pero si era... mis jefitos, digo, a mí no me tocó que comprara el disco nunca y que después ya no tuviera el disco 2. Pero mis papás me preguntaban, ¿por qué ese juego es más caro que este? Porque ese juego me está costando 75 pesos y este me cuesta 25. Llévate el de 25. Y por lo general no tuve yo juegos multidisco. De hecho, cosas como Final Fantasy, todos los Final Fantasy, Legend of Dragoon, me pasaron de noche, güey. Yo no supe que existían, güey, hasta que de repente, cuando ya estaba en la secundaria, casi entrando a la prepa, un amigo compró un Play y empezó a comprar juegos y fue así como, ¿qué es esto? Yo tenía un amigo que de hecho él tenía el PlayStation, el grande. Ajá. Porque ya no sé cómo se le llama esa cosa. O sea, PlayStation Fat. PlayStation Fat, ok. Él lo tenía y él tenía juegos originales. Y hablando de los multidiscos, me acuerdo que tenía un RPG de los japoneses, el JRPG, sí. Y era un multidisco y era así una cajota gruesa como de unos 8 centímetros, no sé, 5 centímetros más o menos, color negro y la pieza así muchos discos, tenía como 3 discos. Y así y el juego sigue funcionando si destapas eso. Y lo destapaba y dice,
y cambiaba el disco y seguía ahí, oh, Dios, ¿no? Era demasiada tecnología para mí en ese momento. Sí, a mí me tocó tener la Play 1, sin memoria. Eso era otra cosa, güey. Tú tenías que recordar dónde ibas. Y lo que pasaba era que no sé por qué a mí nunca se me ocurrió que existiera una memoria para guardar tus progresos. Se te hacía natural. Ajá, se me hacía natural que el juego fuera así. Yo no sabía, no tenía conocimiento de qué era eso. De la existencia. De la existencia de la memoria. Entonces, siempre llegaba de la escuela y jugaba a Shape Rider. Y llegaba a cierto nivel. Y cuando mi jefa me decía, vente a comer o vente a hacer esto, ya paga la consola. Era así como de, no, porque si la pago, tengo que empezar todo otra vez. ¿No la dejabas encendida? Yo a veces hacía eso con la NES. Nunca la dejaba encendida. Me paraba a hacer alguna cosa o algo, o incluso la llegué a dejarla encendida toda una noche, porque en ese entonces jugaba el Mario Bros 3 y pues uno era niño y medio tonto para jugar, ¿no? Entonces avanzar de mundos costaba trabajo. Ajá. Y me acuerdo que me quedé como en el mundo 3, la dejé encendida toda la noche para la siguiente continuar ahí mi partida. De hecho, yo duré buen tiempo que no sabía qué era esa opción que decía Save Game. Nunca sabía qué era esa opción. ¿Qué es decía, Save Game? ¿qué es Save Game? Siempre le picaba y decía error. Decía, no sé para qué sea. Y lo daba por saltado, me saltaba eso. Por eso es que muchos de los juegos que jugaba antes no los terminé. Los jugué, pero nunca los terminé. Da el caso de Shape Rider. A la fecha nunca he terminado ese juego. No sé en qué termina. Ni lo terminaré. Y lo terminaré. ¿No? Eso es algo que tienen los juegos de Play. Yo creo, en lo personal, yo jugué muchísimo PlayStation de niño. Y ahorita batallo mucho para regresar a los juegos de Play que no sean en 2D. Porque me desespero. Es que envejecieron los 3D en PlayStation. Tenían unas mecánicas. Pues la cámara era automática. Era automática. Entonces tenías tú que estar malabareando hacia dónde estaba volteando el personaje y cuánto avanzar para que la cámara detectara que tu personaje estaba volteando hacia otro lado y la cámara se moviera sola. Automáticas y tontas. Sí, entonces eran demasiado luego tontas. Llegó Mario 64 y les dio el batacazo a todos así de ¡tomen, perros! ¡Tomen! Así se hace un juego en 3D. ¡Ah! Y todo el mundo ¡ah! Tomb Raider dijo ¡ah! Pero de ahí en más, la PlayStation fue la que me marcó, por buenos juegos. La neta sí jugué varios juegos ahí. Me divertí mucho en esa consola. Hubo muchos juegos que jugaba con mi carnal multiplayer. Siempre era el jugador 2. Claro. Y sí, he de admitir, perdón carnal, pero sí aplicaba la de el jugador 2 sin conector de su control. ¡Qué sucio! La vieja y confiable de los hermanos mayores. Por eso es que yo digo que esa consola fue la que más me marcó a mí. ¿Y qué control tenías? ¿El DualShock o el que no tiene palancas? No, el que tenía palanquitas, ajá. De hecho, yo nunca usé esas pinches palancas. Yo nunca. Eran raras, nunca supe para qué era el botoncito donde apagabas y prendías el foquito. Para prender las palancas. Pero nunca se usaban. Sí es cierto. Las desactivaba. Es que había gente, güey, que. De hecho, hay gente que juega Resident con la palanca. Con la palanca. A mí me resultaron muy incómodas por la textura que tenían, la forma y la ubicación. Sí te dolía el dedo. Te acostumbras, digo, yo de hecho, entrando un poquito al control, me acuerdo mucho yo que batallé mucho cuando compré el Play 4, porque pues yo venía acostumbrado a la palanca arriba, y la palanca izquierda arriba y la palanca derecha abajo del 360, entonces cuando quise jugar un shooter en Play fue así como de, esto se siente extraño. Tardé un rato en acostumbrarme, güey, ya una vez acostumbrado, güey, la verdad es que los dos controles son muy cómodos, güey. Sí, muy cómodos. Definitivamente, pero en ese entonces no lo era tanto, y aparte era medio impreciso. Sí. Pues era tecnología, güey. De punta. No de punta, pero sí eran los primeros en implementar su doble palanca en un control, entonces... Yo sinceramente nunca usé las palancas. Yo tampoco las usaba. Nunca las usé. Pero sí, esa fue la consola que me marcó, la PlayStation 1. ¿Y tú, Jemo? Yo pues estoy en la misma generación. ¿Misma generación? Pero ¿Diferente consola?
de la de niños ricos. Burgués. A mí no me No, engañes, fanboy. Los dos. Es que yo soy fanboy de Nintendo. Tú eres fanboy. Yo soy fanboy de Sony, de PlayStation. Ay, viva la marca Fanboy. Fanboy. No, en realidad, la verdad es que no tuve el 64, lo tuve como a casi final de su generación. O sea, estoy hablando de que creo que el GameCube ya estaba saliendo. No, les estoy mintiendo. Faltaban unos 2 años o 1 año para que saliera el GameCube. Y es cuando yo me hice del 64. Ajá. Gracias a que yo era un niño nerdo con becas. Y Ajá. lo pude comprar. Así de... Yo lo compré con mi beca. Con mi esfuerzo. Y hasta ese Mis entonces dieces. solamente había tenido el NES. Y me brinqué el Super Nintendo. Fue mi mayor trauma, ¿saben? No tener esa consola en mi niñez. Pero lo más extraño es que cuando tuve la oportunidad no la compré. Me brinqué al 64 porque apareció StarCraft 64. Vato. El mirapantallas. De ahí nació una frase que nos decimos muy común aquí. No lo hagan en su casa, chavos. Cuando jueguen multiplayer, shooters, no miren pantallas. Multiplayer local en shooter ya no existe. Se Qué murió. deshonra. Volverá en forma de fichas. Ya verás la próxima generación. Si Halo no tiene, el próximo Halo Infinity no tiene 4 pantallas, para mí la franquicia está muerta. ¡Muerta! Pero bueno, compré el 64 por StarCraft. Pero casualmente no fue el primer juego que tuve Pokémon Snap. Venía con la consola. Y venía con la ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¿No? Acaban de anunciar un Pokémon Snap y yo tenía el Pokémon Snap. Mira qué. Luego lo vendí, ¿verdad? Pero cuando lo acabé... Es que era un juego muy bonito, pero se acababa muy rápido. Sí. Y cuando eres niño, estás chavo, pues, te los tragas. O sea, los juegos. Y luego, hay una ventaja del 64, es que sí, algunos juegos se guardaban. Tenía Todos, pila, todos tenían Algunos, ¿no? Los ports de Play a 64, había unos que estaban programados con el orto, como era el caso de Tony Hawk. Sí. Y tenías que grabar con el transfer, con el memory pack que conectabas atrás del control del 64. Y era así como de, ¿por qué no le pusieron una pila al cartucho? O sea, ¿Qué tan difícil era la arquitectura del 64? Supongo que bastante más complicada, ¿no? Que la del Play. Por lo menos para programar, y sí, la verdad sí, he visto algunos que otros videos muy recomendables en YouTube. Y sí, para programar y la arquitectura de la consola sí era un dolor de cabeza para los programadores. Por eso mismo no tuvo el apoyo que tuvo PlayStation. O sea, aparte de que era un quebradero de cabeza, el formato del cassette fue así como de, o sea, y obviamente tú le pagas a Nintendo porque tu juego salga en cassette, porque el cassette lo diseñan ellos. Ajá. Entonces, pues así como de, o sea, no te voy a pagar de cierta cantidad, sí, a Sony le puedo pagar 1 centavo por su CD, o sea, por eso nos quedamos sin tantos juegos en el 64. Pero la ventaja que tenía era que en el 64 le podías soplar a los cartuchos. En el Play 1 no servía eso, güey. A veces con un papelito, o sea, con un papelito Un cotonete al láser dorado, y funcionaba. Sí, a veces Un cotonezazo al láser con alcohol. Ay, Yo hacía eso. güey. Bien arriesgado, güey. Con el Valiente. cotonete. Yo hacía eso, te juro que sí funcionaba, güey. A veces decía yo, es que está el láser sucio y le daba con el colcito así. ¿Te imaginas que hubiera quedado ahí una partícula de tierra y todo, güey, así moviéndole, güey, y nomás rayando todo así? Sí, no lo están limpiando, estoy sí. limpiando mi cartucho. No. Qué cosas. No, por lo regular yo no tenía problemas. Casi siempre compré juegos usados. Pero como dice Luigi, no, el alcohol no. Era el papelito nada más para que se limpiara. Y no llegué a tener muchos problemas. Eso fue en la época del NES. O sea, más viejos todos ahí sí era de, no jala, vamos al tianguis otra vez a devolverlo. Pero sí, no, o sea, el 64 fue su todo, el expansion pack. O sea, El Rumble Pack. el Rumble Pack era el que...
Yo nunca tuve uno de esos originales, ¿sabes? Lo que es el Rumble Pack y el Memory Pack, nunca los tuve originales. Vendían unos genéricos que vendían 2x1 y tú le cambiabas así de vibración o memoria. Vibración o memoria. Porque fue la primera consola que tuvo vibración, sentías el poder en Star Fox. De hecho, no hablamos de eso del DualShock. El DualShock también ya integraba sí. la vibración. Sí, de hecho, de ahí Sony agarró la idea de Nintendo de las palanquitas y dijo, ¿y por qué en lugar de 4 botones amarillos no hacen una segunda palanca? Y la hicieron y dijo Sony, somos más inteligentes que ustedes, perras. Aparte de que hicieron un control más bonito, porque el de 64 espantaba a la gente, la verdad. No, espanta todavía, güey. Ese control es horrible y muy poco ergonómico. Recuerdo que le decía a mis primas, vente a jugar, está bien divertido. Y veían el control así de, ¿qué es eso? ¿Cuántos dedos tienes? ¿Cuántos cómo lo usas? Y yo así como de, pero mira, de aquí, fácil. Pero no, obviamente no pasó. Y ay, no, pero sí, la Ocarina. Ocarina of Time. Majora's Mask. Sí, el juego por excelencia. Para mí. Majora's. El Majora's está bueno. Hermosísimo. ¿Algún otro juego aparte de StarCraft, Majora's? Uy, no, bueno, quiero contar una anécdota con el Pokémon Snap. Como al ser el primer juego, nos enteramos que nuestro vecino, que no era católico, tenía el 64 y nos prestó, hicimos intercambio ese día del Pokémon Snap por el Zelda, que tenía el Zelda Ocarina of Time. No lo entendí muy bien el Ocarina, pero cuando apenas empezaba a hallarle en el árbol de Q, llegó el papá del vecino a devolvernos nuestro cartucho hacia las horas, creo que pasó 1 hora. Porque era del diablo, señores. Pokémones del diablo. Pikachu es del diablo. Pikachu se salió de la tele y causó convulsiones al niño. Así es. Entonces, obviamente, el señor, pues, fanático y todo, llegó y... Devuélvanme mi cassette. Está bien, señor. Aquí tiene su juego. Gracias. Bueno, pues, ok. Las tardes de Smash 64... Porque incluso antes de que yo tuviera un 64 ya en mi casa, yo iba a unos maquinitas. De hecho. Locales de videojuegos. Ahí fue el germen de lo que en algún momento se convirtió en lo que abrió como On. Que de aquí viene el nombre del podcast. Era un negocio de videojuegos, una comunidad. Una comunidad de videojuegos. Y pues yo iba ahí a jugar Smash 64 con mi hermano y unos amigos de la primaria. Y a ver al Pikachu, y yo lo veía y decía, ese mono es el de las noticias. El que convulsionó a los niños. Y un día le dije a mi mamá, se me ocurrió decirle a mi mamá, en un juego sale el mono de las convulsiones. ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Cuidado al jugarlo! Hasta eso mi mamá no lo prohibía, ¿sabes? O sea, no era así de que, no, ya no lo jueguen. Renten otra cosa. No. Nos dejaba jugarlo, pero sí era... Cada vez, y sí, tenía unos efectos de luz muy extraños del de 64, con los Elite Thunder de Pikachu. Sí, era así como muy luminoso. ¡Convulsiones! Sí, GoldenEye, las primeras partidas de shooter que yo jugué fueron en GoldenEye. A mí no me tocó jugar Unreal. Uh-huh. Sí se llamaba así, ¿verdad? Unreal, no, sí, de ahí viene el nombre del de ahí viene el nombre del motor gráfico. Del motor gráfico, sí, Unreal. A mí no me tocó jugar Unreal, me tocó jugar GoldenEye 64 de morrillo con mis amigos de la primaria, porque de hecho yo era el único baboso que tenía Play, güey. Todos mis amigos, la opulencia. Todos mis amigos, güey, de la primaria, güey, todos, güey, sin excepción, güey, tenían Nintendo 64. Yo estaba al revés, yo era el único soquete, el único sonso soquete que tenía un 64. De hecho, a mí Smash tiene toda una mística, güey. Si tú hablaras con el Big Morrito, güey, le preguntabas de Smash,
debería con toda la curiosidad del mundo, güey, porque todos sus amigos hablaban de Smash y de cómo Samus le pegaba a Pikachu y de cómo Mario estaba en un juego de peleas y aventaba bolitas y él no sabía nada. Era así como de, ¿quién es Samus? ¿Quién? ¿Qué? O sea, había en ese entonces, como todavía aquí, a los que nos escuchen que sean jóvenes, porque nosotros somos viejos, el internet pues estaba en pañales. Creo que no había algo como internet. Todo era en revistas, Sí, Club Nintendo. Entonces, Smash estaba lleno de personajes desconocidos. Y eran 8 personajes. Al que yo lo veía y yo decía, ¿quién es ese? Capitán Falcon. Sí, yo también al principio, hasta que te fijas en el intro, en la animación, y ves el Blue Falcon llegar así de... ¡Ah, es el de PC! ¿A poco lo manejaba él? Se pusieron cochecitos, nada más. O sea, pues que resulta que tenían conductores. Ok, yo pensé que eran del futuro. Robotcitos manejados. Cosas que no te preguntas de mí. Sí, no te preguntas, solo es un juego de carreras y ya. Pues que tiene conductor. Jigglypuff. Todavía Pokémon no explotaba. Cuando salió Smash, Pokémon todavía no explotaba. Entonces, Pikachu era el mono de las convulsiones y Jigglypuff, quién sabe quién era. O sea, era la bola rosa que vuela y duerme a los monos. Kirby Rosa. ¿Otro Kirby? ¿Qué clase de Kirby es este? ¿Quién más salía? Ness, ¿no? Ness era completamente desconocido para mí. También. O sea, era así como de, pues sepa quién es este mono, güey. Pero qué divertido es usarlo. Pero qué buenos trancazos da. Sí. Güey. Estaba roto esa madre, güey. No manches. El Bad era como el ítem, el que estaba. Así, él tenía el ítem todo el tiempo. Hasta brillaba. Sí, hacía el twin. Del diablo. Pero sí, de los más memorables juegos, Smash, Mario Party. A muchos les gusta la trilogía, a mí solo me gusta el 2. El Mario Party 2. Ese juego sí destruía tus sticks. Mario Party. Palanquitas. También Pokémon Stadium, no sé si lo llegaste a tener. Sí, lo tuve. Era ese ya cuando Pokémon explotó. Ya fue donde compré ese junto con el Transfer Pack. Y ahí a veces jugaba Pokémon en pantalla grande. El problema es que a veces esa madre, si se movía de más, se te corrompía el archivo. Sí. ¡Se borraba! Y yo de no. Entonces tenías que estar así bien tieso. Porque tenías que estar tieso jugándolo, porque también si se movía mucho, dejaba de correr el juego así de... error, no se puede leer el cartucho, así como de... ¿Quién fue el que se le ocurrió esta maldita idea? No pudieron hacer un cartucho que tuviera la hendidura arriba y metieras ahí tu juego de Game Boy. O sea, no, el Transfer Pack. What the fuck, Nintendo. Hagamos el control más intimidante aún. Sí, era casi lo que... Yo creo que quisieron superar a Sega con el Genesis y sus montones de periféricos en pila. Así. Que te quedaba un Dije, vamos a hacer lo mismo que Sega, pero en nuestro control. ¿Te acuerdas de los estéreos de los 90? Que básicamente era apilado, tenías tu reproductor de cassettes y luego encima tenías tu reproductor de radio y luego encima tu tocadiscos. Tu tocadiscos, sí, una tía tenía uno así. Modulares. ¡Wow! Y sonaban, bueno, al menos en ese momento el pasado. El pasado creo que sonaban bien. Pero sí, bueno, técnicamente el 64... todos mis ahorros de morrito, trabajo, becas, todo se fue ahí. Todo se fue ahí en inversión de comprar cartuchos, juegos, Excitebike, mención honorífica para Excitebike. 64. Nintendo, si me escuchas, como nos escuchaste la vez pasada que hablamos de Pokémon Snap en una peda y casualmente anunciaste Pokémon Snap en esta semana. Por favor, revive Excitebike. Si es que nos estás espiando. Sí, por favor. Haznos caso. Sería muy bonito, ¿sabes? Verlo otra vez vivo. Pero como el del 64, no el retro. Y luego tú, Vic. Porque creo que yo podría extenderme aquí como 6 horas. De hecho, estaría padre en algún momento agarrar
Una un consola, capítulo una por consola. consola. Sí, Sí, bueno, porque no. yo tengo mucho de qué hablar acerca del Play, mucho de qué hablar Sí, acerca del 64 también. Experiencias de la niña. Ya lo haremos luego, pero Sí, por sí, lo sí. pronto, ¿cuál fue tu consola que te marcó? La consola que más me marcó no fue la consola que tuve de niño. ¿Por qué no tuvo niñez? No. O sea, sí tuve. Sí tuve, pero y de hecho tuve varias consolas de niño. Me acuerdo que una vez gané una rifa de niño. Así mi mamá compró un boleto para ella, un boleto para mi papá y un boleto para mí. Y tú fuiste el Y ganador. mi boleto fue el que ganó el dinero, vato. Jamás he vuelto a tener tanta suerte en toda mi vida, güey. Ahí se terminó mi suerte, güey. La vida dijo ya, te di demasiado. Y con ese dinero, mi mamá me compró un Family, que era la versión súper pirata del NES. Porque antes de que el PlayStation fuera el rey de la piratería, Era el NES. el NES Y pirata, sus families. sus families, sus así. Sus Había cartuchos unos. multijuegos. Había unos que tenían unos diseños bien extraños. Sí. Había otros que tenían unos diseños muy bonitos. Yo tenía uno que era súper chiquito. Era como un mini NES. Ajá. Así, pero bueno, obviamente que para el tamaño de los cartuchos. Pero comparado con la versión original era... Oh. Oh. Sí, y yo tuve uno que le entraban, de hecho, cartuchos de Famicom super chinos. Ajá. Así chiquito. Y luego, obviamente se me descompuso. Como 3 años o 4 años después, mi mamá, por la casa de mi abuelita había unas maquinitas. Ujú. Y en esas maquinitas un día llegué y tenían un Play. Pues como, ¡hola! Yo quiero La esto. modernidad. Sí, Y duré pidiéndole a mi mamá un Play fácil 1 año. Entonces me dijo, va, para tu cumpleaños te compro un Play. Y en mi cumpleaños fuimos al Pasaje Ortega. Y en el Pasaje Ortega le dijeron, no, pues no hay Play, doñita, pero tenemos este otro. Era un control de 64 con un puerto para conectarlo a un control Y un montón de extra. juegos de Y un Nintendo. montón de juegos de Nintendo. Y mi mamá me dijo, ¿cuál Sí, quieres? Y yo como niño, no mames, güey. Y cuando lo vi dije, ¡hola! Pues quiero ese. Oye, pero si te esperas una semana, Llega el Play. tienes un Play. Ajá. ¡Ese! No, Sí. a ver, creo que no estás entendiendo la pregunta, niño. Tienes esta consola y tienes un Potente, de Play. nueva generación. Y tienes un Play. ¿Sí? Si te llevas esta consola ahorita, no va a haber Play. ¡Quiero esa! Apuntando a la consola vieja, güey. ¡Ah, La bueno, obsoleta. ya ten tu consola vieja! Y costaban, pues... Mi mamá cuenta que no había mucha diferencia de precios y yo quise como Ah, esa. qué caray. No manches. Y tardé otros 2 años Eh, diciéndole a mi mamá, mamá, quiero un Play. Y ya me compré un Play, entonces... Pixie tuvo infancia. Sí, ahí tuvo está, infancia. mira. Ay, ok, infancia comprobada. Con infancia comprobada. Pero no voy a hablar de ninguno de esos. No, ¿qué? Porque De ya ninguno de esos, vimos porque- que sí tuviste infancia, entonces... Yo quiero hablar del 360. Del Xbox 360. Microsoft recibiendo amor aquí. Bueno, vato. Antes era nuestro pan de cada día, güey. Ah, sí. Y quiero hablar del 360 específicamente por justamente ON. La comunidad que ayudaste a crear estaba bien chida. Y yo le entré al 360 por eso, digo, me acuerdo que yo tenía un Xbox original que... Dios mío. Sí. Esa madre sí te puede marcar también. El Xbox Pero original... Cierto. físicamente. Sí, se te cae un control de esos. ¡Ay, no! ¡Ah, mi dedo está roto! Yo no conocí el control, el famoso Nuke. El primero. Nuke le llaman. Ajá, el que, Nuke. que tenía el blanco y el negro en medio. Santo Cristo. No, yo conocí ya ya verlo ya con el blanco y- ergonómico, entre con comillas. el blanco y el porque, negro del lado derecho del control. También estaba enorme esa madre. Y Vato, pero... el blanco y negro los estaban totalmente de... ¿Cómo aprieto esos botones ahí? Están select
Blanco y negro. Vato, ¿cómo los apretabas en medio, güey? Ah, yo qué sé, güey. Era más Que difícil, lo güey. resuelva la gente que jugó con ese control. Y luego, aparte, esos controles tenían hendiduras, güey, también, güey, para expansiones de memoria. Era así como, estos putos no entendieron. Lo bueno es que Microsoft agarró el pedo con el 360. Y, vato, desde que salió Halo 3, porque de hecho jugamos bastante Halo 2. Sí. Me acuerdo mucho que jugamos yo no te hubiera hablado como te hablo ahorita de no sé por Halo Con 2. las expansiones, Las tenía expansiones los de los mapas. Que en ese entonces, déjenme decirles, para bajarse, cuando no tenías acceso a internet, porque tener internet era un lujo, Claro que lo era. tenías que transportar tu consola hasta la casa de tu familiar más cercano que tuviera internet y conectarla para bajar unos mapas que pesaban, yo creo que como 100 megas. Sí, estaban súper livianitos. 3 horas. Pero tardaban Era muchísimo. más, Era más. Bueno, 3 horas si te iba bien. Sí, no. Y recuerdo mucho las retas de Halo 3, que realmente no estaban tan consolidadas, pero, vato, torneos a los que fuimos de Halo 3, increíble, güey. Cuando creas el clan de Halo 3, yo estaba enamorado de mi Xbox, güey, porque yo podía practicar en la casa, los veía una vez a la semana y jugábamos bien chido. Nada, otro pedo, güey. Halo... ¿Qué te pasó, Halo? Antes eras chido. No, bueno, también, digo, Halo Reach estuvo padre. Halo 4, ya no tanto. Al menos a mí ya no me gustó tanto la campaña. El multijugador estaba entretenido, pero tampoco era la gran cosa, ¿no? A mí no me gusta Halo Reach. Porque mayugó mis sentimientos. Entonces, ¡Cat! pues sí, y de hecho, güey, la consola que yo tuve de Halo, mi 360, era una edición Halo 3. La opulencia. Vato, no La mames, güey. Tuve que hacer ahí un montón de contratos apalabrados con mi mamá, güey, para que aceptara, güey, siquiera la idea, güey, de comprar una consola tan cara, güey. Que estaba alrededor como de 5,500, 6,000 pesos, ¿no? Esa exacta versión, güey, creo que costó como 6,000. 6,000, sí, porque ya me acordé, el precio era 5,400. Esa versión costó la como, normal. Las de lujo, de que hecho, eran lo mismo pero pintadas de otro color. Esa consola en específico traía el Halo 3. Entonces yo en ese momento dije, en físico, para en los que no físico. saben, porque todavía eso es digital. ¿Qué es digital? Nada, sabe. El arcade, el Xbox Arcade. El Xbox Arcade con su Ahí- memoria. Ahí de fue Xbox donde, Arcade. sí, ya venía en físico ahí. Pero ahí fue la primera tirada de Microsoft para empezar a vender juegos digitales. Sí. Ujú. Porque te vendían Geometry Geometry Wars Wars y cositas así ligeritas que en ese entonces el internet sí aguantaba. Sí. Sí, Pac-Man, te imaginas, había ¿no? unos Sí. Pac-Man poderosos. ahí con brillitos y Ándale, sí, el Pac-Man HD. el juego del Pac-Man mucha Manía, ¿no? gente. Era No lo recuerdo bien. No, Pac-Man Mania salió ya después. Yo recuerdo que era un Pac-Man HD con efectos especiales mágicos. Pero sí, eran juegos chiquitos porque pues, tus 20 gigas de disco duro. Sí, pues no. Que no eran 20, Sí. no eran 20, eran 14. Sí, porque el lo sistema demás- operativo. No manches. Lo demás lo ocupaba y que tras No cada actualización mames, salía güey. peor. Y aún así no se llenaba tan rápido. No, güey. No se Estaba... Qué tiempos, qué tiempos. A mí la verdad es que me pone muy nostálgico recordar el 360 porque yo creo que fue el momento en el que más en comunidad pude jugar. También recuerdo que jugamos mucho Guitar Hero, güey. El boom de Guitar. Guitar Hero. Vato, no mames, Guitar Hero, Los güey. océanos están contaminados por todos los periféricos que se crearon. Todas las en guitarras de entonces. plástico. Guitarras y luego cuando salió el Rock Band. Rock Band. Las baterías de plástico. Las baterías de plástico. Rock Band estaba muy aburrido. Bueno, Nunca lo jugué realmente, excepto Rock Band Beatles, y tampoco lo jugué tanto. sí, no estaba aburrido. Tenía un buen set list. Pero el formato de eso de cuadritos, cuando ya estabas bien clavado con Guitar Hero,
te causaba destrucción cerebral, era así como de, pero ¿por qué son cuadrados? ¿Qué te pego si son redondas? De hecho, yo batallé mucho, me acuerdo que cuando iba a jugar contigo, Ajá. te decía, es que no les atino porque son cuadritos, y tú me decías, sí es lo mismo, No, sí pasaba, para el de los Beatles sí nos costó bastante trabajo agarrarle el asunto, porque eran cuadrados. Porque pues luego las demandas, ¿no? Como una hora jugando la misma canción. Pues sí, así pasaba, ¿no? Eran los tiempos. ¿Recuerdas? Mencionando ahorita tus vivencias con el Xbox. Ajá. Y volviendo al tema inicial de Tony Hawk. ¿Recuerdas Tony Hawk Project 8? Claro, no mames, no, se me había olvidado completamente. Sí. Estaba muy, muy padre. ¿Tú sí te acuerdas de él? Sí. Para los que no sepan, Tony Hawk Project 8 era un semi-sandbox de skate en el que tú estabas haciendo misiones y hablabas con la gente y la gente te decía, no, pues ve y tráeme las letras de skate. Y ya te marcaban una ruta y en esa ruta tenías que estar haciendo trucos y agarrar las letras de skate. Ya regresabas y decías, no, sí, eres muy bueno ahora que lo veo. Era un giro de tuerca la fórmula de Tony Hawk Hawk tradicional, pero con los elementos que tú identificabas como Tony Hawk. Extrañamente no tiene tanto amor ese juego en la comunidad en general. Al chile, y espero que me perdonen los amantes de Tony Hawk 2, ese es el mejor Tony Hawk que hay, güey, porque es una toma muy moderna, güey, a un concepto que ya estaba bien gastado en ese momento, güey. Ya en ese momento ya nadie daba un peso por un Tony Hawk. De hecho, yo después del Tony Hawk 2 conocí yo el Tony Hawk Underground, que salían jugadores o personajes que eran de Jackass. Y era el concepto que tú dices, nada más que acá era más así como que más extremo, como un tipo Nitro Circus, pero hecho, con Jackass y todo eso. ¿El Underground salió después de Tony Hawk Project 8? No, Project 8 es después. Es después, o sea, salieron los Underground. Ajá, y luego después, porque esos estaban en la generación del Play 2. Sí, porque estaba, me acuerdo que hasta salió uno para el PSP también. Por eso, yo creo que por lo mismo que el Underground era tan diferente a la fórmula original. No, y era muy a la diferente. gente le costó trabajo volver como a los elementos clásicos y dijeron, ¡ay, no, apesta! Pero no, ese juego sí lo jugamos. A mí también me gustaba mucho. Los botones se destruían. Bueno, no por Tony Hawk. Los gatillos. Los gatillos, el L y el R. El LB y el R. Los malditos. No, los gatillos sí funcionaban bien. El L y el R, los botones. Fallaban, ¿no recuerdan que fallaban a veces? Luego, el LB y el RB. Se hicieron los otros LT y es que eran tonterías, sí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Demandas, ¿no? Sí, recuerdo, güey, que traían la plaquita y la plaquita de repente ya no agarraba, güey. Es que pícale más acá al lado para que funcione. Eso pasaba sobre todo en los controles genéricos. El de Chivas. El de Chivas. El del Chivas y el de la América. Había uno de Chivas, había uno de la América, había uno de Cruz Azul. Y creo que no me acuerdo de qué otro equipo. No ¿El sé, Atlas? Wey. Nadie quiere el Atlas. No sé, pero a los morrillos. Creo que sí, creo que era de Pumas. Eran cuatro controles. A los morrillos sinceros. Les mamaba jugar el Chavo Kart. Creo que el juego que ya está bien caro. De ahí viene, yo creo, el concepto de los controles personalizados, ¿no? Ahí. Ya se manejaba desde antes, pero con el 360. Desde el Play, güey. Sí, desde el Play. Sí, porque a mí me tocó tener un control pirata que decía turbo y le apretaba. Sí, o sea, sí, te digo, sí, desde el Nintendo y todo, pero más bien ya como dice Luigi, como genéricos oficiales que manejaban marcas. Sí, empezó en esa generación, yo diría que empezó en esa generación, la del 360, que empezaron a salir como los patrocinios y todo, gracias a FIFA. Sí, por ejemplo, la consola que tuvo el Big de la 360 edición Halo, venía también con un control edición Halo, ¿no? Pero pinches, la verdad es que esa madre nomás de edición Halo tenía el nombre, porque era una consola normal. Verde. Las rayitas eran unas pinches líneas. Bueno, tenía el logo del Halo 3. Y nada más enfrente. Es como la consola de edición Star Wars, la de Arturito.
venía con su control dorado. ese- pero ese es se que veía bonito, no, vato, porque ya era el- nosotros ya era el estamos skin. hablando, y es que aparte Ya era la nosotros versión estamos skin. hablando del el principio Ah, del sí, Xbox. El que se sí, quemaba. El que Digo, se- no, no, El que se quemaba, el que Sí, tenía los ahorita- ojos rojos. Ahorita hablando de personalización, recordé que Microsoft intentó como pensar que la gente cagaba dinero. Las carátulas, Las le carátulas podías de quitar frente. la carátula de frente a la cambiártela, consola sí, y cierto. te comprabas una carátula que por lo regular todas están bien culeras. A menos de que tuvieras ingenio, güey, Había gente que sí la pintaba Una y sí veías personalizada. así cosas de repente. Pero vato, si ya la estás personalizando, ¿por qué solo la carátula? Pues ya, Toda güey, la aviéntatelo consola, todo. toda la carcasa, ajá. Pues sí, de hecho, así lo hacía es que tú has visto, a veces eres indagar en internet para ver cada cosa mágica que hacen. De hecho, después de tiempo vendían calcas. Porque yo conocí las calcas para el PlayStation 1. Pues es que ya no se vendían las carátulas, nadie compró esa madre. Y Mucha vendías madre, calcas. Yo me acuerdo que iba al tianguis y compraba una calca de Spider-Man del juego del Play 1 y se la ponía en mi Play así la calca. Cuando estaba mal puesta, se la querías quitar y ya todo tu PlayStation estaba plegosteada de Sí, pegamento. todo el pegamento de la pinche calcomanía. Ay, no. Sí, güey, pero el 360 fue bien. Marcó una época para mí, güey, porque yo creo, güey, que si no hubiera tenido un 360, tal vez hubiera dejado los videojuegos un tiempo. Y tal vez no hubiera vuelto, quién sabe, ¿no? Así Pero- como yo ahorita. Pero sí, mi 360, güey, lo llevo En el en el cocorito. Deberías hacerte un tatuaje de las luces rojas. Hacia las 3 luces Porque- de la muerte. Quien no tuvo luces, o sea, toda persona que tuvo un Xbox 360 pasó por él. Claro. Luces rojas de la muerte. Sí, y luego ya después, digo, queda mucho de qué hablar del 360, de todo lo De que... todas las consolas. Vato, Debemos Xbox, hacer eso. Xbox Gold. Oh. Todas las ediciones que tuvo, la piratería en el 360 También, que se cierto, volvió cierto. estándar, güey. Ahorita encontrar un 360, güey, sin piratear es difícil. es Sí, bastante... No es difícil, pero es bastante poco probable. Y las implicaciones que tenía, ya no era tan fácil la piratería en ese entonces porque tenías que decidir. Sí, ¿Juego online? Ajá. ¡Oh, millones de juegos! Ajá. Que voy a jugar solo. Sí, Oh. sí. Porque no tengo amigos de verdad. Ya te cuestionabas eso. Sí, era así como de, oh no, Microsoft me va a bañar. Había trucos que yo escuchaba como leyendas de que si de cierta forma no te cachaban como un cierto tiempo, pero tarde o temprano te llegaba el Sí. martillo baneador. Así. Ah, Ya no puedes acceder a Xbox Live porque tu consola está pirateada. ¡No! ¡No! ¿Cómo lo supieron? Las actualizaciones también. Sí, hay mucho que abarcar ahí. Sí, Eso. entonces, pero La pues yo gran creo... actualización de los avatares. Vato, los avatares y la tiendita de ropa de los avatares, güey, en la cual la gente sí gastaba dinero. Yo gasté dinero. ¡Ah, yo Yo también! gasté dinero. De hecho, me sorprendió el otro día encender la consola y darme cuenta que ahí sigue todo. Ay, sí, de todo. Mi pack mi avioncito de la UNSC de Halo. Así, el monito ahí El volando. helicóptero a control Y remoto. un ticker de Gears of War. En ese fue en el que gasté. En el ticker, así te sigue el animalillo ahí. Yo gasté. Gears Yo of War, gasté. Cuando salió Gears of War... No. Se rompió el mundo. Vato, no mames. Cuando yo vi por primera vez Gears of War fue así como de... Nah, me están verbeando. Un juego no se puede ver tan bien. Esto es muy Y increíble. Vato, ¿cómo puedes hacer que Halo 2 se vea...? No, nadie puede ganarle al pack de texturas de Halo 2. Al pack de texturas, es cierto, Sí, porque sí. si tenías el 360, él le ponía texturas. No podía decir HD, pero. Le ponía texturas actualizadas. Texturas más bonitas que de repente no cargaban bien y veías como cargaban así. Como Grand Theft Auto 4, güey. Ah, Cuando bueno. jugabas Grand Theft Auto 4 ibas manejando y de repente se iba construyendo toda la ciudad. ¿Tú qué compraste? ¿En en, tiendita de avatares? en la tienda de Avatar compré el trajecito de Deadpool. Lo vi y dije, ese tiene que ser el mío. No Y se gasté veía en bien. eso. Yo gasté en un T-Rex.
Sí, he visto ese. De repente salió un T-Rex mascota y mi avatar le tenía miedo, como yo a los dinosaurios. Creo que recuerdo. ¿Le tienes miedo a los dinosaurios? Son increíblemente cool, Si güey. de Jurassic Park Vato, te asustas. no. Si veo Jurassic Park me impacta, güey. Es como, verga, esto está bien chido. Pero, luego me pongo a pensar y digo, verga, si tuviera un dinosaurio, no mames. Y me empieza a dar ansiedad, güey, pensar en que... Qué extraños Sí, pensamientos. no mames, güey. Si yo hubiera un dinosaurio así, güey. De hecho, no puedo ir a ver los animatrónicos. Sí, eso Sí, te iba a ponerme preguntar. nervioso, güey. Eso te iba a preguntar. Ajá, no, güey, porque me pongo nervioso, güey. Me empieza a causar ansiedad, así como de, esto está muy grande. Entonces tu avatar te describía perfectamente. Ajá, y salía el T-Rex, güey, y empezaba así a caminar, y mi avatar le daba el sacón. Y... Como que lo recuerdo. Sí, ese era un... ¿De qué juego era? No, creo que era el de Jurassic Park, a veces era- eran cosas ajá. así Ok, nomás ok. porque sí. Sí, no Porque era de existían. ningún juego. No Porque era de- Microsoft quería tu dinero de todas cosas. Dijeron, pues no pude vender carátulas, voy a vender ropita para avatares. Y estaban así con el látigo con Rayverse. No, programen avatares. No, nosotros creamos Donkey Kong Country. Podemos hacer un juego igual de genial. ¡No! Avatares, perros. Vendía avatares y también vendía las fotos de perfil, ¿no? También. También. comprabas un pack. Ajá. La gente compraba. Yo compré como dos. De ese sí yo no compré nada. Yo sí, de nunca, Halo. Porque había muchos gratis muy buenos. Y cuando comprabas las ediciones especiales de los juegos te daban Ajá. tus fotitos de perfil. Así que Las yo fotos tenía de de Halo, de... Porque así está 10, ahorita el Play 4. Ahorita el Play vende temas y vende también fotos Pero de ya, avatares. Ya nadie pero- compra las fotos Ya. de avatares, puedes subir la tuya. Sí, de ya, Facebook, ya no era como el boom. No, ya. Ese era Llegó tarde a la fiesta. Sí, la neta, sí. Tecnología, ¿qué clase de tecnología es esta? Era una novedad. Era toda una Sí, novedad. pues personalizabas tu perfil y todo. Microsoft dijo Todo mamalón. así tiene que ser la nueva generación de Microsoft consolas. puso la bandera en muchas cosas con el 360. Sí. Entonces, pues sí, yo encantado, ¿no? Pues bueno, vamos cortándole aquí al tema de la semana. Mi Luigi, ¿qué recomienda esta semana? Híjole, pues yo recomiendo, pues a los que no han jugado Pokémon Snap, le den una jugadilla ahí en un emulador o algo El para juego. Juego. El juego. para que sepan de qué trata los que no tienen una Switch o no saben de qué es, pero tienen ganas de jugar. Les recomiendo Pues de hecho, jueguen Pokémon Snap 64. es una buena recomendación porque realmente hay muy pocos juegos como Pokémon Snap. Ajá. Tal vez, ¿cómo se llamaba el juego que era de terror que le tenías que tomar fotos a los fantasmas? Ay, eso sí no. Para que se... lo he olvidado, hay una secuela, güey, que se llama Split Camera. De hecho salió el- para el Wii U. Sí. Era Funcionaba con el algo. giroscopio, ¿no? Sí, Del te tomabas Wii U. las fotos. como- Entonces, desde entonces, creo que es lo más cercano a Pokémon A Snap Pokémon que Snap, existe ajá. y Pero- no tiene nada que ver. No, Entonces, Pokémon Snap es luz, multicolor. Sí. si pueden checarlo, está bueno. arcoíris, Esa es sí. mi recomendación. Está Jueguen buena. Pokémon Snap Y 64. se acaba en una sentada. Sí, Sí. no te tardas mucho en pasarlo. Bueno, ¿tú, Chaco? Pues yo estoy perdiendo el tiempo con juegos móviles inútiles. Ajá. Así que si no tienen nada que hacer y quieren apagar su cerebro y solo se quieren distraer, hay un juego en la Play Store que se llama Dofus Drop. La temática es un mono todo raro, así súper horriblemente dibujado y que grita así. Y lo tienes que tirar de un acantilado. Y ya. Y hacer y así, ver qué distancia haces y todo. Ok. Muy extrañamente divertido. Para 2 minutos. Para 2 minutos en el camión. Sí, cosas así así. como que estoy cagando, bueno. Ahora está bien. Qué padre. Bueno, yo voy a recomendar un canal de YouTube de un youtuber aquí mexicano, es de sátira, se llama Ricky Tafoya. Suena a super albur, pero resulta que el vato sí se llama Ricardo y se apellida Tafoya. Ricky Tafoya. Qué buen juego de palabras. Y la verdad es que tiene un humor bastante Peculiar como padre. su nombre. Bastante padre. A mí me gusta mucho porque es como ácido
y agarra temas realmente polémicos y se ríe bastante bien y hace que te rías de ellos sin tomártelo tan en serio. Creo que es algo que se necesita más en estos días. Se me hace muy padre, entonces échale una checada. Ahí va creciendo su canal, qué bueno. Yeah. Pues entonces, yo creo que aquí lo vamos dejando ahora sí. Claro que sí. Yeah. Eso también fue un efecto de sonido. Claro que sí. Entonces, pues muchas gracias por escuchar el podcast y aquí seguimos. Nos vemos.